La noche anterior a la reunión familiar con el abogado de mi difunto padre, aseguré discretamente cada dólar de mi herencia de $1.8M en un fideicomiso irrevocable. A la mañana siguiente, mi madre y su nuevo esposo entraron, sonrieron y dijeron, necesitamos reestructurar ese dinero. La noche anterior a la reunión familiar con el abogado de mi difunto padre, aseguré discretamente cada dólar de mi herencia de $1.8 millones en un fideicomiso irrevocable. Es mi nueva historia de hoy. Disfruten viéndola. La sala de conferencias de Daleubar olía a alfombra vieja y al tipo de café que ha estado en la hornilla desde la administración de Clinton. Lorraine entró a las 10:03 de la mañana usando una chaqueta color crema y una sonrisa que costó más esfuerzo que la chaqueta. Vince estaba detrás de ella, con la camisa polo metida en sus pantalones color caqui, el cinturón trabajando horas extras y el apretón de manos ya extendido hacia Dale como si fueran viejos amigos de golf. No lo eran. Detrás de ellos, un hombre que nunca había visto antes dejó un portafolio de cuero sobre la mesa y se presentó como su abogado. Su abogado en una reunión sobre el testamento de mi padre. Me senté frente a ellos con las manos entrelazadas sobre la mesa y mi rostro dispuesto en lo que esperaba que pareciera una neutralidad educada. Lorraine dijo buenos días. Vince dijo buenos días. Su abogado dijo buenos días. Yo dije buenos días. Todos fuimos tan amables que se pensaría que alguien estaba a punto de recibir un premio del Club Rotario, no un golpe de realidad de $1.800.000. Entonces Dale leyó la cláusula pertinente y la sonrisa de Lorraine no decayó. Se evaporó como un charco en agosto. El patrimonio completo, dijo Dale mientras se ajustaba sus anteojos de lectura, fue transferido a un fideicomiso irrevocable el 23 de abril. La habitación se quedó tan silenciosa que pude escuchar la camioneta Silverado alquilada de Vince funcionando en el estacionamiento. Pero me estoy adelantando. Permítanme retroceder hasta febrero. Mi padre, Warren Dawson, murió un martes, 6 de febrero. El cáncer de páncreas fue diagnosticado en julio y se fue en 7 meses. Tenía 72 años y todavía tenía aserrín en los tapetes de su camioneta del taller de carpintería que había dirigido en su garaje durante 30 años. Ese hombre construyó sillas mecedoras, tablas de cortar, joyeros, cualquier cosa con juntas y vetas. Trabajó para la Autoridad del Valle de Tennessee durante 34 años como ingeniero eléctrico. Y estoy bastante segura de que le gustaba más la madera que los cables. El funeral fue el sábado 10 en una iglesia cerca de la calle Cedar Bluff. Media ciudad de Powell asistió. La otra mitad envió cazuelas. Existe una fórmula para el duelo sureño que implica aproximadamente una cazuela por década. El difunto estaba vivo, así que tuvimos alrededor de 7. Además de un pastel que nadie reclamó, lo que en mi experiencia significa que vino de Costco. En la recepción, mi amiga Karen me tomó del brazo cerca de la urna de café. Karen y yo hemos trabajado juntas en el Centro Médico MedStar Regional durante 6 años. Ella dirige la logística de enfermería. Yo dirijo las adquisiciones de la cadena de suministro. Y entre ambas, hemos evitado que el hospital se quede sin nada, desde tuberías intravenosas hasta pacientes. Amber, dijo ella, no precisamente en voz baja. Karen no sabe hablar en voz baja. Tu madre trajo a ese hombre al funeral de tu padre. Se refería a Vince. Estaba de pie junto al libro de visitas con un saco deportivo que le quedaba como si fuera prestado, lo cual probablemente era cierto, firmando su nombre como si perteneciera allí. Es su esposo, dije. Ha sido su esposo durante 11 años. Y tu papá no pudo soportarlo durante 10 y medio de esos años. Lo sabes bien. Yo lo sabía. Mi padre no era un hombre que dijera cosas desagradables. Simplemente dejaba de decir cualquier cosa cuando Vince entraba en una habitación. El silencio era más fuerte que cualquier opinión. Mi tío Kate me encontró más tarde junto al estacionamiento. Kate es el hermano menor de mi padre. Tiene 68 años, está semijubilado, vive en Mariville, habla unas 14 palabras por conversación y cada una de ellas es importante. Amber, puso su mano en mi hombro, tu padre dejó todo arreglado, ¿verdad? Dale tiene los papeles. No dejes que nadie reorganice lo que él construyó. No lo haré. Lo digo en serio. Tu madre ya está haciendo preguntas.
mi madre, Lorraine Callahan, se casó con Warren Dawson, dejó a Warren Dawson cuando yo tenía 14 años, mantuvo el apellido Callahan, se casó con Vince Pletti y se convirtió en una mujer que envía tarjetas de cumpleaños con cheques que rebotan aproximadamente el 40% de las veces. Se mudó a Lenoir City con Vince y su hija Bryn, mi media hermana de 22 años que está terminando su título en terapia ocupacional en la Universidad de Tennessee en Chattanooga. Bryn, amo a Bryn, es lo único bueno que salió de ese segundo matrimonio. El resto ha sido una clase magistral de ver a un hombre gastar dinero que no tiene con una confianza que no se ganó. Conduje a casa esa noche en mi Subaru Forester 2019, el que tiene la abolladura en el panel trasero por un carrito de supermercado desbocado en el Kroger de Broadway. Había tenido la intención de arreglarlo durante 2 años. A estas alturas, la abolladura y yo tenemos un entendimiento. La casa estaba en silencio. Preparé té. Me senté en la encimera de la cocina y abrí la carpeta que Dale me había entregado después del servicio. Patrimonio total, $1.800.600. Leí ese número 3 veces. Mi padre, el hombre que recortaba cupones para Ace Hardware y condujo la misma camioneta Ford Ranger durante 19 años, había construido silenciosamente un patrimonio valorado en $1.8 millones, seguro de vida a través de MetLife. Una cuenta de jubilación individual Fidelity a la que contribuyó con cada cheque de pago durante 3 décadas y el producto de la venta de la casa en Powell. Me lo dejó todo a mí y ya sabía, sentada allí con mi té enfriándose, que mi madre vendría por ello. Febrero fue un torbellino de papeleo y ese tipo específico de agotamiento en el que estás demasiado cansada para llorar pero demasiado triste para dormir, así que simplemente reorganizas las cosas. Reorganicé mi armario de blancos 2 veces. Reorganicé mi cajón de especias. Alfabeticé mis productos enlatados, algo que no sabía que era capaz de hacer hasta que el duelo me hizo capaz de ello. Dale presentó los documentos de la sucesión el 22 de febrero. Procedimiento estándar, dijo él. El testamento está limpio, las designaciones están claras, no debería ser complicado. Dijo no debería con el tipo de énfasis que me indicó que había estado haciendo esto el tiempo suficiente para saber que las familias complican todo, especialmente aquellas que más sonríen en los funerales. El primera señal llegó el 2 de marzo, un sábado. Conduje hasta la casa de mi padre en Powell para comenzar a revisar sus cosas. La casa ya había sido vendida, con el cierre en septiembre, pero el contenido era mío para clasificarlo. Comencé en el garaje y me detuve en el garaje. El tablero de herramientas en la pared trasera, aquel que mi padre había organizado con la precisión de un hombre que creía que cada cincel merecía su propio gancho, estaba medio vacío, con siluetas de polvo donde solían colgar las herramientas. El banco de trabajo estaba allí, pero la sierra de mesa Sabestop se había ido. La sierra de cinta Grizzly se había ido. Su juego de fresadoras Bosch, el que había pedido de un catálogo especializado en el 2016 porque las tiendas locales no tenían el modelo que él quería, se había ido. Me quedé allí durante unos buenos 3 minutos mirando los ganchos vacíos. Mi padre tenía más herramientas que algunas ferreterías. Tenía un sistema de etiquetas en cada cajón. Y ahora la mitad del taller parecía como si alguien hubiera pasado con una carretilla y una camioneta, lo cual, como resultó después, fue exactamente lo que sucedió. Pero yo aún no lo sabía con certeza. Lo que sabía era que sentía el estómago como si hubiera tragado un puñado de grava. Mis manos estaban frías y estaba de pie en el garaje de mi padre fallecido haciendo cálculos que no quería hacer. Llamé a Kate durante el trayecto a casa. Faltan algunas de las herramientas de papá en el taller. Silencio. Luego, ¿cuántas? Muchas. La sierra de mesa. La sierra de cinta. Tal vez más. Necesito revisar su lista de inventario. Tu padre guardaba una lista de inventario, dijo Kate. Kate, ¿es papá? Por supuesto que guardaba una lista de inventario. Más silencio. Luego, en voz baja, Vince estuvo allí unas cuantas veces en enero. Dijo que estaba ayudando a organizar. Ayudando a organizar. Claro. De la misma manera que un mapache ayuda a organizar tus botes de basura. Esa misma semana Bryn llamó. No por las herramientas, no por el dinero, solo para ver cómo estaba. Ella hace eso.
Tiene 22 años y tiene más inteligencia emocional que sus dos padres juntos, lo cual es un milagro o una anomalía estadística. No estoy segura de cuál de las dos. ¿Cómo estás, Amber? ¿Realmente? Estoy bien. ¿Cansada? Mamá dijo que quiere ayudar con la casa del abuelo, como limpiarla y esas cosas. Apuesto a que sí, pensé. Eso es dulce de su parte. Lo tengo bajo control. Ella también dijo algo sobre una reunión, sobre el patrimonio. Allí estaba. La palabra reunión saliendo de la boca de mi hermana de 22 años como un globo de ensayo lanzado desde Lenoir City. No hay nada sobre lo que reunirse, Brin. El testamento de papá es sencillo. Está bien, yo solo. Ella sigue hablando de eso. Realmente no entiendo todas las cosas legales. No necesitas entenderlas. Tu matrícula escolar está bien. Te lo prometo. Y lo decía en serio. Fuera lo que viniera, lo que sea que Lorraine y Vince estuvieran tramando en esa casa con la hipoteca que debían desde hace 3 meses, la matrícula de Brin no iba a ser un daño colateral. Pero aquí está el detalle sobre Vince. El hombre tiene un talento, y no es para el trabajo de azulejos. Sus reseñas en Yelp son una historia de horror, 2.4 estrellas y una de ellas simplemente dice nunca más en letras mayúsculas sin más explicación. No, el talento de Vince es moverse por los espacios de otras personas como si perteneciera a ellos. Contestó el teléfono celular de mi padre 2 días después del funeral. Simplemente lo tomó y dijo, Residencia Dawson. Como si fuera el mayordomo, como si fuera el heredero. Como si el teléfono de Warren fuera ahora propiedad comunitaria, porque Vince resultó estar parado cerca del cargador. No dije nada en ese momento. Debí haberlo hecho, pero el duelo te hace educada de maneras que luego te enfurecen. 9 de marzo, un sábado. Estaba sentada a la mesa de mi cocina con una pila de registros financieros de Warren, los que Dale había liberado de la caja de seguridad, y un bloc de notas amarillo. Cuando pasas 8 horas al día conciliando órdenes de compra para la cadena de suministro de un hospital, lees los estados de cuenta bancarios de manera diferente a la mayoría de las personas. No los revisas por encima, los analizas partida por partida. No es una habilidad que esperaba usar en el historial de la tarjeta de crédito de mi padre fallecido. Pero la vida está llena de sorpresas, la mayoría de ellas terribles. Warren tenía una tarjeta Discover. La usaba para gasolina, para Ace Hardware, para la cena ocasional en el restaurante Calhoun's junto al río. Predecible, modesto. El hombre promediaba $340 al mes en cargos durante 6 años seguidos. Lo sé porque lo calculé. Les dije que tengo alcance. Luego ocurrió el periodo de septiembre de 2023. De septiembre a enero, los 5 meses que mi padre estuvo en cuidados paliativos, los cargos de la tarjeta Discover saltaron a un promedio de $2.480 por mes. Total, $12.400. $4.200 en Lowe's. No en el Lowe's de Powell donde mi padre compraba. En el de Lenoir City cerca de la casa de Vince. $1.900 en Bass Pro Shops. Un cargo el 17 de noviembre, 11 días antes de que mi padre muriera. Mientras Warren yacía en una cama de hospital en su propia sala con un goteo de morfina, Vince Pletti estaba en Bass Pro Shops gastando $1.900 ¿en qué? ¿Una caña de pescar hecha de platino, un kayak para su ego? $2.800 en varios restaurantes, TGI Fraidas, Longhorn, Outback. No una vez, ni 2, sino 14 cargos separados. El hombre estaba cenando fuera con la tarjeta de crédito de un hombre moribundo como si fuera un programa de recompensas. $3.500 en compañías de suministros de construcción, compañías que coincidían con proveedores enumerados en las facturas de Pletti Custom Tile & Stone. Estaba financiando su propio negocio fallido con la tarjeta Discover de mi padre. Dejé los estados de cuenta. Tomé mi té. Dejé el té porque mis manos temblaban y la manzanilla merece algo mejor que ser derramada por la rabia. Ahora, sé lo que están pensando. ¿Por qué no los confronté en ese momento? Porque aún no tenía pruebas de intención. Tenía cargos. Los cargos podían explicarse. Warren me pidió que recogiera suministros.
Usé la tarjeta equivocada por accidente. La sospecha es solo ansiedad usando un sombrero de detective. Necesitaba algo que Vince no pudiera explicar. Y estaba a punto de conseguirlo. Pero primero, esperen un momento. Una pausa rápida. Si todavía están escuchando esto, son mi tipo de persona. Suscríbanse si no lo han hecho. Significa mucho para mí. Y díganme en los comentarios desde dónde están mirando y qué hora es allá. Leo cada uno de ellos y juro que algunos de ustedes están escuchando a las 3 de la mañana, lo cual honestamente me hace sentir mejor sobre mis propias decisiones de vida. Muy bien, volvamos a esto. El día 16 lo encontré. Ni siquiera lo estaba buscando. Estaba en Facebook, que uso aproximadamente una vez al mes, generalmente para ver si Karen ha publicado otra foto de su gato vestido como una figura histórica, lo cual hace con una dedicación alarmante. Y el algoritmo del mercado, en su infinita y ocasionalmente útil sabiduría, me mostró un anuncio: sierra de mesa de contratista Sabestop de 10 pulgadas, como nueva, $1.800. La foto era la sierra de mesa de mi padre. Reconocí la muesca en el riel de la guía donde se le cayó una abrazadera en el 2019. El anuncio fue publicado por Vincent Pletti, Lenoir City, Tennessee. Como nueva. Como nueva. Mi padre compró esa sierra en el 2017 por $3.200. Le daba mantenimiento semanalmente. Enceraba la superficie de la mesa con cera en pasta cada 2 meses. Lo vi hacerlo. Y este hombre que no podía dirigir un negocio de azulejos sin $341.000 en embargos, la anunció como nueva con un emoticón de carita sonriente. Tomé capturas de pantalla de todo. El anuncio de la Sabestop. Luego busqué en su perfil y encontré 5 más. La sierra de cinta Grizzly, $900. El juego de fresadoras Bosch, $450. Un juego de cepillos de mano Lie Nielsen, $400. Casi me ahogo. Se venden al por menor por más de $1.200. Una prensa de taladro Ricon, $380. Y un lote de cinceles Narex, $270. Valor de reposición total de las herramientas de mi padre, aproximadamente $14.800. ¿Qué obtuvo Vince realmente por ellas en Facebook? Quizás $5.000. Vendió el taller de un hombre muerto con una pérdida del 65% porque no pudo molestarse en buscar en Google qué es un Lie Nielsen. Guardé cada anuncio, cada captura de pantalla, cada marca de tiempo. Lo que pasa con los números es que no tienen opiniones. Las personas tienen opiniones. Los números simplemente están allí. Y estos números estaban allí contándome una historia muy clara sobre un hombre que vio la enfermedad y la muerte de mi padre no como una tragedia, sino como una oportunidad de liquidación. Abrí una nueva hoja de cálculo. La etiqueté como archivo de trabajo de protección del patrimonio. Ingresé los cargos de la tarjeta de crédito en una pestaña y los anuncios de Facebook en otra. Columna A, artículo. Columna B, valor. Columna C, fecha. Columna D, fuente de evidencia. Lorraine llamó esa noche. Dejé que sonara 4 veces. No porque me estuviera calmando, sino porque estaba guardando una captura de pantalla y creo en terminar lo que empiezo. Amber, cariño, creo que deberíamos sentarnos como familia y hablar sobre el patrimonio de tu padre. ¿Qué hay con eso? Bueno, Vince y yo hemos estado pensando. ¿Tú y Vince? Sí. Hemos estado pensando que sería inteligente reestructurar algo de ese dinero para la familia. Reestructurar. Esa es una palabra. Reestructurar es lo que hacen las corporaciones antes de los despidos. Reestructurar es lo que dicen las personas cuando quieren decir, dame tu dinero, pero haz que suene colaborativo. Lo pensaré, mamá. Es solo que tu padre hubiera querido que fuéramos prácticos. Mi padre, el hombre que me dejó todo específicamente en un testamento que actualizó 18 meses antes de morir, específicamente con su abogado de 20 años, ¿habría querido que Vince Pletti reestructurara $1.8 millones? Claro, mamá. Colgué y añadí una nueva columna a mi hoja de cálculo. Columna E, patrón de comportamiento. Los anuncios de Facebook seguían molestándome.
No emocionalmente. Había pasado de eso a la parte más fría de mi cerebro, la parte que concilia partidas y señala discrepancias. Lo que me molestaba era el patrón. 6 anuncios, todos dentro de un periodo de 3 semanas en febrero, justo después del funeral, todos con precios por debajo del valor de mercado. Vince quería ventas rápidas, no un valor justo. La Sape Stop sola valía $2.400 usada. Él la anunció por $1.800. Los cepillos de mano Lie Nielsen se vendían por $1.200. Él los anunció por $400 como lote. O Vince no sabía lo que tenía, lo cual es posible. El hombre una vez llamó a una junta de mortaja esa cosa de muesca de madera frente a mi padre y pensé que Warren iba a tener un aneurisma. O simplemente quería efectivo rápido. Dado que Pletty Custom Tile & Stone tenía $341.000 en embargos, 2 incumplimientos de préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas y una página de la Oficina de Mejores Negocios que se leía como una etiqueta de advertencia, me incliné por el efectivo rápido. Llamé a Kate. ¿Vince alguna vez le pidió permiso a papá para llevarse esas herramientas? Larga pausa. Kate se comunica principalmente a través de pausas. Una pausa corta significa que está pensando. Una pausa larga significa que está tratando de decir algo diplomático sobre alguien que no le agrada, lo que requiere más poder de procesamiento. Pidió prestada la sierra de mesa en octubre pasado. Dijo que la necesitaba para un trabajo. Prestada. Esa fue la palabra que usó. Y la sierra de cinta, los cepillos de mano, el juego de fresadoras, la prensa de taladro, los cinceles, esos no fueron mencionados. Así que Vince pidió prestada una herramienta y se sirvió 6. El hombre trató el taller de mi padre como un buffet. Tomó lo que quiso, regresó por más y no dejó propina. Crucé las referencias de los cargos de Loves en la tarjeta Discover con las fechas en los registros de facturas de Pletty Custom Tile, los cuales estaban disponibles públicamente en el portal de licencias de contratistas del condado de Knox. 3 de los 4 cargos de Loves coincidían con fechas en las que Vince tenía trabajos activos registrados. No estaba comprando suministros para la casa de Warren. Estaba comprando suministros para sus propios trabajos y cargándolos a la tarjeta de crédito de un hombre moribundo. Guardé los registros del portal de contratistas. Pestaña 3 de mi hoja de cálculo. Una vez lloré por un cargo de sobregiro de $7.49 durante mi divorcio. Tenía $13 en mi cuenta de cheques y compré un sándwich que me hizo pasar el límite. El banco me cobró $7.49 por el privilegio de estar en la quiebra. Me senté en mi auto en el estacionamiento de First Horizon y lloré durante 10 minutos. Por lo tanto, por favor comprendan. Sé lo que es contar cada dólar. Sé cómo se siente la desesperación financiera. Pero hay una diferencia del tamaño de un cañón entre estar en la quiebra y ser un ladrón. Estar en la quiebra es una situación. Robar a un hombre que muere de cáncer de páncreas es una cuestión de carácter. Esa misma semana Karen y yo almorzamos en la cafetería de MedStar. La que tiene la barra de ensaladas que es optimista sobre lo que constituye frescura. Le conté lo que había encontrado. Dejó su tenedor. ¿Cuánto es el total? Los cargos de la tarjeta de crédito son $12.400. El valor de reposición de las herramientas otros $14.800 aproximadamente. Eso es más de $27.000 en activos que él robó o gastó sin autorización. Y tu madre lo llama reestructuración. Karen volvió a tomar su tenedor y me señaló con él. Amber, tienes 45 años. No le debes a esa mujer ni un centavo. Tu padre te dejó su dinero a ti, no a ella, no a su esposo, no a su negocio de azulejos que, por cierto, tiene 2.4 estrellas en Yelp. Lo revisé. ¿Revisaste su Yelp? Reviso el Yelp de todo el mundo. Se llama debida diligencia. No se equivocaba en nada de eso. Pero saber que no les debía nada y saber cómo proteger $1.8 millones de una mujer que me crió y de un hombre que ya había demostrado que robaría de una cama de cuidados paliativos eran dos problemas muy diferentes. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama repasando números. No porque lo necesitara. Tenía la hoja de cálculo, las capturas de pantalla, los estados de cuenta.
Me quedé allí repasando números porque eso es lo que hago cuando tengo miedo. Algunas personas rezan, algunas personas comen, yo calculo. Mi ex esposo una vez me dijo que yo no estaba disponible emocionalmente durante nuestro matrimonio. Yo le dije que estaba disponible emocionalmente en todos los horarios programados, pero que él seguía perdiendo la ventana de oportunidad. Estamos divorciados ahora. Probablemente ya lo habrán adivinado. Para la mañana sabía 3 cosas. 1. El dinero era mío legal y moralmente. 2. Lorraine y Vince vendrían por él y usarían la culpa, Brin, la obligación familiar y cualquier abogado que pudieran pagar, que dadas las finanzas de Vince no sería uno muy bueno. 3. Decir no en una reunión no sería suficiente. Lorraine era el tipo de mujer que escuchaba no y simplemente programaba otra reunión. Necesitaba un muro, no un argumento. Un muro. Algo legal, permanente e inmune a los chantajes emocionales, las lágrimas o a un hombre en una Silverado o alquilada explicando por qué merecía $300,000 del dinero de mi padre para un negocio de azulejos que no podía pasar una verificación de crédito. Tomé mi teléfono y llamé al número que Dale me había dado la semana anterior, una abogada de fideicomisos llamada Gloria Tennyson en una firma llamada Tennyson y Pratt en la calle Gay del centro. La recepcionista me comunicó. Gloria respondió al segundo timbre. Señorita Dawson, Dale me dijo que podría llamar. Dígame qué está protegiendo y de quién. Me agradó de inmediato. La oficina de Gloria Tennyson estaba en el 4º piso de un edificio en la calle Gay que tenía más mármol en el vestíbulo del que Vince había instalado en toda su carrera. Ella tenía 52 años, cabello corto y canoso, anteojos de lectura sujetos por una cadena y el tipo de apretón de manos que sugería que nunca había perdido una discusión en una mesa de cena ni en ningún otro lugar. Explicó los fideicomisos de la manera en que un mecánico explica las transmisiones. Sin sentimientos, solo piezas. Un fideicomiso irrevocable, dijo ella, significa que transfieres los activos fuera de tu nombre y hacia el fideicomiso. Una vez que se financia, esos activos ya no son tuyos para regalarlos, incluso si quisieras. Se gestionan de acuerdo con el documento del fideicomiso. Tú eres la beneficiaria y el fideicomisario, que será un fiduciario que yo recomendaré, distribuirá de acuerdo con los términos que tú establezcas. Entonces, si alguien me pide dinero, podría decir, me encantaría ayudar, pero literalmente no puedo. Y eso sería verdad. No una elección, sino un hecho legal. Me quedé con eso por un segundo. La elegancia de ello. No un muro hecho de argumentos o emociones. Un muro hecho de papeleo. Mi padre habría apreciado eso. El hombre archivó cada recibo desde 1991. ¿Qué hay de una impugnación del testamento?, pregunté. Mi madre estuvo casada con mi padre durante 13 años antes de divorciarse. No está en el testamento, pero Tennessee no otorga a los excónyuges derechos de herencia automáticos. Si ella impugna, tendría que demostrar influencia indebida, incapacidad o fraude en el momento en que se ejecutó el testamento. Dale me dice que su padre actualizó su testamento en el 2022 con plena capacidad y testigos. Eso es correcto. Entonces una impugnación sería costosa para ella, lenta para todos y casi con seguridad infructuosa. Pero casi con seguridad no es lo mismo que imposible. Y la legalización del testamento puede tomar de 12 a 18 meses mientras se resuelve. Durante ese tiempo los activos están congelados. Nadie recibe nada. Allí estaba. Lo que no había considerado. Esperen, necesito retroceder. Olvidé mencionar algo sobre esa primera reunión con Dale después del funeral. Es importante. Cuando Dale me guió a través del patrimonio, el pago de MetLife de $742,000, la cuenta de jubilación individual Fidelity de $618,300, el producto de la venta de la casa de $389,100, los ahorros y certificados de depósito de $51,200. Había dicho algo que yo había guardado sin procesar completamente. Dijo, tu padre quería que esto fuera simple. Lo estructuró para que fuera simple, pero simple no significa seguro. No entendí eso hasta que Gloria lo expuso. Simple significaba un testamento limpio. Seguro significaba una estructura que no pudiera ser desafiada, retrasada, congelada o manipulada a través de la culpa para que dejara de existir.
Y esas eran dos cosas muy diferentes. Mi plan original, presentarme en la reunión y decir que el testamento dice que es mío y la respuesta es no, era la versión simple. Y era la versión que podía enredarse en una disputa sucesoria de 18 meses si Lorraine contrataba a un abogado medianamente competente. No necesitaba estar enojada. La ira es costosa. Necesitaba ser precisa. ¿Qué tan rápido podemos establecer el fideicomiso?, pregunté. Gloria sacó un calendario. Necesitaré 5 días hábiles para los documentos, luego las transferencias. ¿Cuántas cuentas? 4. El pago del seguro de MetLife, la cuenta de jubilación individual Fidelity, los ahorros y certificados de depósito de First Horizon y el producto de la venta de la casa retenido en depósito. 4 transferencias. Algunas toman 3 días, otras 5. Los bancos son bancos. Si quieres todo financiado antes de esta reunión familiar del 24 de abril, contó hacia atrás, eso nos da 19 días. Está ajustado. Las transferencias de cuentas de jubilación a fideicomisos pueden ser lentas. A los custodios les gusta demorarse. Presionaré, pero no puedo prometer que cada dólar se liquide para el día 23. ¿Cuál es el pago inicial? $4.500. Escribí el cheque. Para una mujer que una vez lloró por $7.49, escribir un cheque por $4.500 se sintió como saltar de un trampolín alto. Pero algunas cosas valen el chapuzón. Durante la semana siguiente la oficina de Gloria se movió rápido. El documento del fideicomiso tenía 15 páginas. Leí cada palabra, cada cláusula, cada subcláusula, cada en adelante referido como. Cuando estás construyendo un muro entre tu herencia y un hombre que robó cepillos de mano del garaje de un moribundo, no revisas el plano por encima. Firmé el 15 de abril, un lunes. Gloria lo notarizó, lo archivó y comenzó el proceso de transferencia. Primera transferencia, cuenta de jubilación Fidelity más ahorros y certificados de depósito de First Horizon por un total de $669.500, iniciada el 18 de abril. Segunda transferencia, producto de la venta de la casa del depósito de garantía por $389.100, iniciada el 22 de abril. Tercera y final, pago del seguro de MetLife por $742.000. Esta era la grande. La que llevaría al fideicomiso a la meta final. Objetivo de financiamiento, la noche del 23 de abril, un día antes de la reunión. 19 días, 4 cuentas, $1.800.600. No soy una mujer de juegos de azar. No juego a las máquinas tragamonedas. No compro boletos de lotería. Y una vez rechacé una oferta para un sorteo del Super Bowl porque no me gustaba la estructura de probabilidades. Pero estaba apostando todo en un cronograma que casi no tenía margen de error. Y lo que estaba en juego era el trabajo de toda la vida de mi padre. Fui a casa esa noche e hice lo que cualquier persona racional haría. Abrí mi hoja de cálculo, agregué una nueva pestaña de cronograma de financiamiento del fideicomiso y codifiqué las transferencias por colores según su estado. Verde, confirmado. Amarillo, pendiente. Rojo, aún no iniciado. Todo estaba en amarillo. No me guío por corazonadas. Me guío por documentación. El 18 de abril la primera transferencia de la cuenta de jubilación Fidelity y los ahorros de First Horizon por un total combinado de $669.500 se realizó sin problemas. Vi el correo electrónico de confirmación llegar a mi bandeja de entrada a las 4:12 de la tarde y sentí algo que no había sentido en semanas. No alivio exactamente, más bien la sensación que tienes cuando estás armando muebles de IKEA y te das cuenta de que aún no te ha sobrado ningún tornillo. Optimismo cauteloso. Actualicé la hoja de cálculo. Una celda se volvió verde, 2 seguían en amarillo. El 22 de abril los fondos de la venta de la casa por $389.100 de la cuenta de depósito de garantía se transfirieron según lo programado. Segundo correo electrónico de confirmación. La segunda celda se volvió verde. Quedaba una, la grande, $742.000 de MetLife. La transferencia se había iniciado el día 21. La oficina de Gloria dijo que tomaría de 48 a 72 horas.
Eso situaba la ventana de llegada entre el 23 y el 24 de abril. La reunión era el 24 de abril a las 10 de la mañana. Necesitaba ese dinero en el fideicomiso para el día 23. No el 24, no la mañana del mismo día, sino la noche anterior. Porque si Lorraine entraba en la oficina de Dale y el fideicomiso no estaba completamente financiado, sería un muro con un agujero. Y un muro con un agujero es solo una sugerencia. 23 de abril. Revisé mi correo electrónico a las 6 de la mañana. Nada. Revisé de nuevo a las 7. Nada. Conduje al trabajo, me senté en el garaje de estacionamiento de Medstar durante 4 minutos actualizando mi teléfono y luego entré y concilié las órdenes de compra de guantes quirúrgicos con el enfoque de una mujer cuyo cerebro estaba en 2 lugares, y ninguno de ellos eran los guantes quirúrgicos. A las 11:14 de la mañana Gloria llamó. Tenemos un problema. 3 palabras. 3 palabras que contienen más cortisol que un espresso doble y un accidente automovilístico combinados. Mi asistente legal ingresó el número de cuenta equivocado en la autorización de transferencia de MetLife. Un dígito. El banco lo marcó y lo devolvió para ser reprocesado. Me senté, no porque lo eligiera. Mi silla simplemente resultó estar allí y mis piernas tomaron una decisión sin consultarme. ¿Cuánto tiempo para reprocesar? Lo estándar son 48 horas. La reunión es mañana a las 10. Lo sé, Gloria. Lo sé, Amber. Silencio. El tipo de silencio donde 2 mujeres que tratan con detalles específicos están calculando la misma matemática imposible. Tengo un contacto en First Tennessee, el gerente de procesamiento, dijo Gloria. Si puedo enviar la corrección antes del mediodía de hoy, hay una posibilidad, no una garantía, de que puedan presionar para que el reprocesamiento se realice hoy mismo por una tarifa de transferencia bancaria. ¿Cuánto es la tarifa de transferencia? $45. $45. Los $742.000 de mi padre estaban retenidos por un dígito equivocado y una tarifa de transferencia de $45. Hay una metáfora en alguna parte, pero estaba demasiado aterrorizada para encontrarla. Hazlo. Ya estoy hablando con ellos. Te devolveré la llamada. Colgué y me quedé mirando la pantalla de mi computadora. Orden de compra número 4417. 800 cajas de guantes de examen de nitrilo. Medianos. No me habrían importado menos los guantes de examen de nitrilo ni aunque me hubieran pagado. Pero ingresé la orden porque eso es lo que hago. Funcionó. Funcionar es mi lenguaje de amor. A las 2:30 de la tarde Karen me encontró en la sala de descanso mirando una máquina expendedora como si me debiera dinero. Parece que estás a punto de negociar con esa barra de Snickers. La transferencia del fideicomiso fue marcada por error. Número de cuenta equivocado. Un dígito. Un dígito. Un dígito. Y la reunión es mañana. Karen procesó esto de la manera en que procesa todo, con todo su rostro. Sus cejas hicieron algo que solo puedo describir como arquitectónico. ¿Hay una solución? Gloria está trabajando en ello. Su contacto bancario podría agilizarlo. Podría. Karen nos compró café de la máquina a ambas. Estaba terrible. El café de la máquina expendedora de un hospital sabe como si alguien le hubiera descrito el café a un robot y el robot hubiera hecho su mejor esfuerzo. Lo bebimos de todos modos. A las 6:47 de la tarde estaba en casa sentada a la mesa de mi cocina con mi computadora portátil abierta en la hoja de cálculo de financiamiento del fideicomiso cuando sonó mi teléfono. No era Gloria. Era Brin. Amber. Ella estaba llorando. No de forma suave. Era ese llanto entrecortado con hipos que ocurre cuando tienes 22 años y alguien a quien amas te ha dicho algo terrible sobre otra persona a la que amas. Brin, ¿qué pasa? Mamá dice que nos estás robando. Mi estómago se hundió. No en sentido figurado. Lo sentí físicamente como si perdiera un escalón en una escalera. Ella dice que el dinero del abuelo debía ayudar a toda la familia y que tú lo estás escondiendo. Ella dice que mi matrícula. Brin, detente.
Respira. Ella lo intentó. Fue inestable. Tu matrícula está a salvo. Te lo prometo. Siempre te lo he prometido. Y nunca te he roto una promesa, ¿verdad? No. Bien, entonces créeme ahora. Tus $28.400 para el próximo año están resueltos. Ya los reservé. Pero mamá dijo. Sé lo que mamá dijo. Y te amo y amo a mamá, pero no puedo explicarlo todo ahora mismo. Lo haré después de mañana. ¿Puedes confiar en mí hasta entonces? Silencio. Sollozos. Luego, está bien. Está bien, Amber. Sí. Lo siento. No tienes nada por qué disculparte. Colgué y me quedé sentada allí. Simplemente sentada. Eran las 7:03 de la tarde de un martes de abril y mi padre llevaba muerto 76 días. Y mi madre había utilizado a mi hermana de 22 años como arma contra mí para llegar al dinero que un hombre moribundo le había dejado específica, deliberada y legalmente a su única hija biológica. No lloré. Abrí la hoja de cálculo. Revisé la pestaña del cronograma del fideicomiso. Actualicé mi correo electrónico. Nada de Gloria. Actualicé de nuevo a las 7:30, a las 8:15, a las 8:44, a las 9:02, a las 9:19. Estaba actualizando mi bandeja de entrada como una rata de laboratorio presiona una palanca, excepto que la rata de laboratorio al menos recibe una bolita de comida ocasionalmente. 9:47 de la noche. De Gloria Tennyson. Asunto: confirmación de transferencia. Desembolso de MetLife. Transferencia confirmada. $742.000 recibidos por el centro de procesamiento de First Tennessee a las 9:31 de la noche. Cuenta del fideicomiso acreditada. Saldo total del fideicomiso, $1.800.600. Fideicomiso irrevocable de Amberlynn Dawson completamente financiado. Lo leí 3 veces. Luego cerré mi computadora portátil. Luego la abrí y lo leí de nuevo porque aparentemente necesitaba una cuarta vez. $1.800.600 bloqueados. Irrevocable. ¿Hecho? La reunión era en 12 horas. Preparé té de manzanilla. Me quemé la lengua porque lo bebí demasiado rápido, lo cual es un patrón de 30 años que me niego a corregir. Luego me fui a la cama y miré el techo durante 2 horas repasando la reunión de mañana en mi cabeza como un jugador de ajedrez revisando aperturas. No dormí, pero estaba lista. 24 de abril, miércoles. Me desperté a las 5:40 de la mañana, lo cual técnicamente es despertarse solo si aceptas que estar acostada en la cama con los ojos abiertos desde las 3 de la mañana cuenta como haber dormido primero. Me duché. Me puse una chaqueta gris y pantalones negros. Lo que Karen llama mi atuendo de «tengo una hoja de cálculo y no tengo miedo de usarla». Comí media rebanada de pan tostado porque mi estómago estaba teniendo su propia reunión interna y había votado en contra de la comida. Conduje a la oficina de Dale en Kingston Pike. El estacionamiento a las 9:35 de la mañana tenía 3 autos. Un Buick. Un hombre de unos 50 años que conduce un Buick es abogado o diácono, y Dale era ambos. Mi Subaru con la abolladura y un Camry blanco que pertenecía a la secretaria de Dale, Pam, quien ha trabajado allí durante 23 años y cuyo plato de dulces en el mostrador de recepción nunca ha contenido nada más que caramelos de mantequilla. Lo he comprobado, 23 años de caramelos de mantequilla. Eso es compromiso. Dale me encontró en el pasillo. ¿Estás lista? Sí. Gloria está atenta al teléfono si la necesitamos. Marcación rápida 2 en mi celular. Él asintió. Dale no es un hombre que desperdicie palabras o expresiones faciales. Me miró como un cirujano mira a un paciente justo antes de la cirugía, tranquilo, firme, ya 3 pasos adelante en su mente. Tu madre llamó a mi oficina ayer, dijo él. Preguntó sobre las disposiciones del testamento respecto a la distribución equitativa. No hay disposiciones respecto a la distribución equitativa. Papá me lo dejó todo a mí. Eso fue lo que le dije. ¿Cómo se lo tomó? Preguntó si yo podía investigar más a fondo.
Le dije que el testamento estaba finalizado y registrado. Y luego pidió una copia. Le dije que podría revisarlo en la reunión de mañana. La gente subestima a una mujer callada con una hoja de cálculo. Eso es problema de ellos. Pero también subestiman a un abogado callado con un buick y un plato de caramelos de mantequilla. Dali Ubar había estado gestionando los asuntos legales de Warren Dawson durante 2 décadas. Sabía exactamente que iba a cruzar esa puerta a las 10 de la mañana y lo había visto 100 veces, una segunda esposa y su pareja llegando con expectativas que superaban su posición legal en aproximadamente un 100%. A las 9:58 una camioneta Chevy Silverado 2022 alquilada entró en el estacionamiento. Vince conducía. Lorraine en el asiento del pasajero retocándose el lápiz labial en el espejo de la visera. Y en el asiento trasero mi estómago se apretó. Brin. ¿Trajeron a Brin? Por supuesto que lo hicieron. Brin era la póliza de seguro emocional, el apoyo visual, la joven de 22 años en la habitación que hacía que cada discusión financiera se sintiera como si tuviera el futuro de una hija en juego. Lo cual era cierto, pero no de la manera en que Lorraine quería que todos pensaran. Luego un cuarto auto, un Honda Accord plateado de hace unos años con una calcomanía de alguna conferencia legal. Salió un hombre con un traje color canela cargando un portafolio de cuero. Craig Ruffner, abogado de Lenoir City. Nunca lo había conocido. Parecía un hombre al que le habían prometido que esto sería sencillo. No sería sencillo. Entraron en la sala de conferencias. Lorraine, chaqueta crema, sonrisa cálida, perfume que podía oler desde 6 pies de distancia. Vince, camisa polo metida en pantalones caqui con el cinturón luchando por su vida. Loción para después de afeitar compitiendo con el perfume de Lorraine en una batalla que nadie pidió. Craig Ruffner, apretón de manos firme, portafolio abierto antes de sentarse, bolígrafo ya destapado. Brin se sentó en la silla de la esquina, la que estaba junto a la ventana con el cojín desgastado. Me miró. La miré. Ella gesticuló un hola. Yo gesticulé un hola de vuelta. Y algo sobre eso, 2 mujeres en una habitación llena de gente con agendas ocultas simplemente diciendo hola, casi me conmovió. Casi. Dale se sentó a la cabecera de la mesa. Tenía el testamento, el resumen del patrimonio y un bloc de notas legal. Yo tenía mi teléfono, mi carpeta y un rostro que había estado ensayando desde las 5:40 de la mañana. Gracias a todos por venir, dijo Dale. No miró a Craig Ruffner. No reconoció que traer a tu propio abogado a la lectura de un testamento es aproximadamente el equivalente legal de traer a tu propio árbitro a un juego de ligas infantiles. Simplemente procedió. Warren Ray Dawson ejecutó su última voluntad y testamento el 14 de septiembre de 2022 con plena capacidad testamentaria presenciado por 2 personas y notarizado. El testamento es inequívoco. Leyó la sección pertinente. No les daré el lenguaje legal porque los dormiría y esta historia es demasiado buena para tomar una siesta. El resumen, todo, seguros, cuentas de jubilación, ahorros, producto de la venta de la casa para Amberlin Dawson. Ningún otro beneficiario, ningún fideicomiso establecido dentro del testamento. Ninguna disposición para Lorraine, Vince o Brin. Mi padre había sido específico. Mi padre había sido deliberado. Mi padre había sido Warren. Lorraine no se inmutó. Había esperado esto. Esta era la parte que ya había planeado superar. Dale, dijo ella, con su voz cálida y mesurada, la voz que usa cuando quiere algo y ha decidido que la dulzura es la ruta más eficiente. Apreciamos que leas el testamento y obviamente respetamos los deseos de Warren, pero creo que hay espacio para una conversación sobre lo que es justo para toda la familia. Vince se inclinó hacia adelante. Mira, tengo algunas ideas sobre cómo el dinero podría estar trabajando más duro. He estado en el negocio durante 20 años. 19, dije yo. ¿Qué? Tu licencia comercial fue registrada en el 2005. Esos son 19 años. Una pequeña corrección, pero las correcciones son lo mío. Y ver a Vince recalcular su propio historial profesional en tiempo real fue un placer que no había presupuestado, pero que disfruté profundamente. Craig Ruffner se aclaró la garganta. Señorita Dawson,
Mis clientes esperaban discutir una posible reestructuración de los activos del patrimonio, específicamente una distribución que tome en cuenta las necesidades financieras más amplias de la familia. Hemos preparado una propuesta. Deslizó una carpeta amarilla sobre la mesa. No la abrí. ¿Qué hay en la propuesta?, preguntó Dale. Craig resumió. Vince solicitaba $300.000 como una inversión comercial para recapitalizar Pletty Custom Tille & Stone. Lorraine solicitaba $200.000 como una asignación de seguridad para su jubilación y gastos de vida. Y la matrícula de Brin, $28.400, fue mencionada como una partida separada. Lo cual me pareció interesante porque posicionaba la educación de Brin como una ficha de negociación en lugar de algo que Amber ya podría haber resuelto. Petición total, $528.400. Hice la cuenta sin parpadear. $528.400 de un total de 1.800.600. El 29% del patrimonio de mi padre para una mujer que lo dejó hace 31 años, un hombre que le robó mientras moría y una factura de matrícula que yo ya me había comprometido a pagar. Miré la carpeta sobre la mesa. Miré a Lorraine. Miré a Vince. Luego dije, no puedo darles ese dinero. La sonrisa de Lorraine se tensó. Amber, no estoy diciendo que no quiera. Estoy diciendo que no puedo. Legalmente. La habitación quedó inmóvil. No en silencio, sino inmóvil. Hay una diferencia. El silencio es la ausencia de sonido. La inmovilidad es la ausencia de todo, incluida la confianza de las 4 personas sentadas frente a mí que habían entrado aquí pensando que esto era una negociación. ¿A qué se refiere con legalmente?, preguntó Craig Ruffner. Fue la primera cosa inteligente que dijo en toda la mañana. El patrimonio completo, dije, fue transferido a un fideicomiso irrevocable anoche. Dejé que la palabra aterrizara. Irrevocable. Es una palabra hermosa si lo piensas. La mayoría de los términos legales son secos. Irrevocable tiene peso. Suena exactamente como lo que significa, una puerta que no se vuelve a abrir. Dale lo confirmó. Leyó los detalles pertinentes. Fideicomiso establecido. Activos transferidos. Fideicomisario fiduciario nombrado. Términos bloqueados. Habló con el tono plano y uniforme de un hombre que lee informes meteorológicos sobre el pronóstico de otra persona. El bolígrafo de Craig Ruffner dejó de moverse. Vince miró a Lorraine. Lorraine me miró a mí y durante unos 4 segundos nadie en esa sala de conferencias supo qué hacer con sus manos. ¿Cuándo hiciste eso? Lorraine comenzó. El fideicomiso fue establecido el 15 de abril, financiado por etapas durante los siguientes 8 días y completamente financiado a las 9:47 de la noche de ayer. Así que sabías que vendríamos a esta reunión y tú. Sabía que querían reestructurar mi herencia. Sí. Me lo dijiste por teléfono. Usaste esa palabra exacta. Esto es. Dale, ¿es esto legal? Lorraine se volvió hacia él como si fuera un árbitro que pudiera marcar una falta. Un individuo tiene todo el derecho de establecer un fideicomiso con sus propios activos heredados, dijo Dale. El testamento ha sido ejecutado. Los activos han sido distribuidos según el testamento. Lo que la señorita Dawson haga con sus propios activos es su propia prerrogativa legal. Craig Ruffner se inclinó y susurró algo a Vince. Vince sacudió la cabeza. Craig susurró de nuevo. El cuello de Vince se puso de un tono rojo que anteriormente solo había visto en las etiquetas de liquidación de Target. ¿Se puede impugnar el fideicomiso?, preguntó Craig. Tomé mi teléfono y presioné la marcación rápida 2. Altavoz. Gloria Tennyson. Gloria, soy Amber. Estoy en la reunión. El señor Ruffner quiere saber si el fideicomiso puede ser impugnado. La voz de Gloria llenó la sala con la autoridad tranquila de una mujer que factura $400 por hora y se gana cada centavo. Un fideicomiso irrevocable, una vez establecido y financiado adecuadamente, no puede ser modificado ni revocado por el otorgante ni por ningún tercero. Cualquier impugnación requeriría pruebas de fraude, coacción o incapacidad en el momento del establecimiento.
La señorita Dawson ejecutó los documentos del fideicomiso voluntariamente con plena capacidad en presencia de un notario y 2 testigos. Agradecería cualquier desafío legal, señor Ruffner. Tengo una agenda muy ligera en mayo. Amo a Gloria Tennyson. Quiero que eso quede registrado. Silencio. Craig Ruffner tapó su bolígrafo. Hay algo en ver a un abogado tapar su bolígrafo que te dice más de lo que cualquier frase podría. Un bolígrafo tapado es una bandera blanca con traje. Fue entonces cuando abrí mi carpeta. No la carpeta amarilla que Craig había deslizado sobre la mesa. Mi carpeta. La que tenía la pestaña amarilla etiquetada como patrón de comportamiento. Puse los estados de cuenta de la tarjeta Discover sobre la mesa, los 5 meses, de septiembre de 2023 a enero de 2024. Estos son los registros de la tarjeta de crédito de mi padre, dije. Durante los últimos 5 meses de su vida, mientras estaba en cuidados paliativos en casa con cáncer de páncreas, alguien cargó $12.400 a su tarjeta Discover, $4.200 en el Loews de Lenoir City, $1.900 en Bass Pro Shops, $2.800 en restaurantes. $3.500 en compañías de suministros de construcción que coinciden con proveedores en las facturas de Pletic Custom Tile & Stone. Puse el recibo de Bass Pro Shops arriba. 17 de noviembre, 11 días antes de que mi padre muriera. $1.900 en Bass Pro Shops, dije, mientras mi padre estaba con un goteo de morfina. Vince abrió la boca. No salió nada. He visto a este hombre hablar sin parar durante 45 minutos sobre tendencias de azulejos en una cena de acción de gracias a la que nadie le pidió asistir. Y ahora, en el único momento donde el habla podría haberlo salvado, su boca simplemente se abría y cerraba como la de un pez al que le han mostrado una hoja de cálculo. También tengo 6 anuncios del mercado de Facebook, continué, publicados por Vincent Pletti. La sierra de mesa Sap Stop de mi padre, su sierra de cinta Grizzly, su juego de fresadoras Bosch, sus cepillos de mano Lie Nielsen, su prensa de taladro Ricon y un juego de cinceles Narex. Valor de reposición, $14.800. Todo vendido dentro de las 3 semanas posteriores al funeral de mi padre. Puse las capturas de pantalla sobre la mesa. El anuncio de Como Nueva. El emoticón de carita sonriente. La foto de perfil de Vince sonriendo junto a un anuncio de las herramientas de un hombre muerto. La sierra de mesa sola valía $3.200 nueva, dije. La anunciaste por $1.800. Vendiste el taller de un hombre muerto con pérdida porque no pudiste molestarte en saber qué era lo que estabas robando. Ese rostro. El rostro de Lorraine perdiendo el color. La sonrisa evaporándose como un charco en agosto. Allí estaba, justo a tiempo. Craig Ruffner cerró su portafolio. La mandíbula de Lorraine estaba tan apretada que podía ver los músculos de sus sienes trabajando. Vince miraba el recibo de Bass Pro Shops como si pudiera arder espontáneamente y salvarlo. Ahora, dije, lo he documentado todo, los cargos de la tarjeta de crédito, las ventas de herramientas, los registros del portal de contratistas que muestran que Vince usó la tarjeta Discover de mi padre para financiar sus propios trabajos. He compartido copias de esta documentación con mi abogada y ella está preparada para remitirla a la oficina del fiscal de distrito del condado de Knox si es necesario. No he presentado nada todavía. No estoy segura de si lo haré. Pero quiero que sepan, todos ustedes, que el papeleo existe y no caduca. Esa última parte fue para Vince. Porque un hombre que roba de la tarjeta de crédito de un hombre moribundo probablemente debería pasar algún tiempo preguntándose si esa decisión lo va a perseguir. No saberlo es su propio tipo de castigo. Esta parte todavía me conmueve. Brin estaba sentada en la esquina. No había dicho una palabra. Estaba mirando la mesa, los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, las capturas de pantalla de Facebook, los recibos. Su rostro estaba haciendo lo que hacen los rostros cuando alguien está viendo cómo su comprensión del mundo se reorganiza en tiempo real. No estaba enojada. No estaba triste. Estaba recalculando. Es una chica lista, más lista de lo que cualquiera de sus padres merece. Vince se puso de pie. Su silla raspó la alfombra de una manera que perseguiría la sala de conferencias de Dale durante años. Esto es. Estás distorsionando las cosas.
Yo ayudé a tu padre. Estuve allí cuando tú no estabas. Estuviste allí cargando su tarjeta Discover en Bass Pro Shops. Yo estuve allí sosteniendo su mano mientras moría. Él no tuvo respuesta para eso. Algunas frases no tienen réplica. Simplemente aterrizan y se quedan allí. Craig Ruffner cerró su portafolio. Lorraine tomó su bolso. Vince ya se estaba moviendo hacia la puerta. Lorraine se detuvo, se giró y me miró. Tu padre estaría avergonzado de ti. La miré a los ojos. Mi padre me lo dejó todo a mí. Creo que ambas sabemos lo que eso significa. Ella se fue. La puerta no se azotó. Simplemente se cerró en silencio, lo cual fue de alguna manera peor. Dale y yo nos sentamos en esa sala de conferencias durante otros 10 minutos. Ninguno de los dos habló al principio. Pam trajo café recién hecho sin que se lo pidiéramos porque Pam ha trabajado en una oficina legal durante 23 años y sabe exactamente cuándo una habitación necesita café y cuándo necesita silencio. Proporcionó ambas cosas. Bueno, dijo Dale finalmente, eso salió más o menos como Warren esperaba. ¿Él esperaba esto? Cuando actualizó su testamento en el 2022 me dijo, Lorraine va a venir por ello. No de inmediato. Después de que yo me haya ido. Asegúrate de que Amber esté lista. Mi padre, el hombre que planeaba todo. Que archivaba cada recibo. Que mantenía un inventario de herramientas en una hoja de cálculo laminada. Que miró su propia muerte y pensó, necesito asegurarme de que la matemática funcione para mi hija. Conduje a casa por la autopista interestatal 40 con las ventanas abajo. Abril en Knoxville es la temporada de los cornejos. Los árboles a lo largo de la carretera estaban floreciendo en blanco y rosa y el aire olía a hierba recién cortada y asfalto caliente y a algo que podría haber sido magnolia, pero que también podría haber sido el ambientador colgando de mi espejo retrovisor. Era un ambientador de 99 centavos de la estación Pilot. Se suponía que olía a brisa del océano, pero olía a una vela que se había rendido en su carrera. Lo tenía desde enero y lo conservaba por lealtad, lo cual probablemente dice más de mí de lo que cualquier terapeuta podría decir jamás. Durante las siguientes 2 semanas el silencio fue fuerte. Lorraine no llamó, ni una sola vez. Vince tampoco llamó, lo cual fue la primera vez en 11 años que ese hombre pasó más de 5 días sin necesitar algo de alguien. Resulta que lo único necesario para detener a un hombre de llamar era mostrarle sus propios recibos de tarjeta de crédito frente a una habitación llena de abogados. Kate me contó que el resto se desmoronó rápido. La hermana de Lorraine, mi tía Débora, que había estado del lado de Lorraine durante años, dejó de devolverle las llamadas después de que Kate compartió lo que había salido a la luz en la reunión. Ella no quería saber los detalles, dijo Kate. Se los di de todos modos. 2 de los primos de Lorraine, que solían organizar la parrillada familiar del 4 de julio, eliminaron discretamente a Lorraine y Vince de la lista de invitados. Nadie lo anunció. Nadie dio un discurso. Simplemente dejaron de ser incluidos. De la misma manera en que dejas de regar una planta que has decidido que no vale la pena salvar. Vince perdió su último contrato activo en mayo. El propietario de la casa lo buscó en Google después de que una entrega de azulejos llegara con 3 semanas de retraso, encontró la página de la oficina de mejores negocios y canceló. Pletty Custom Tile & Stone no tenía trabajos activos para junio. Escuché por Kate que la Silverado alquilada regresó al concesionario en julio. No sé qué está conduciendo ahora. No necesito saberlo. No más reuniones familiares. No más conversaciones sobre reestructuración. No más Vince contestando teléfonos de hombres muertos o vendiendo herramientas de hombres muertos con emoticones de caritas sonrientes. Solo el tipo específico de silencio que ocurre cuando las personas que solo se comunican cuando necesitan algo finalmente se dan cuenta de que no queda nada por lo que comunicarse. Brin me envió un mensaje de texto la noche de la reunión a las 8:14 de la noche. 3 palabras, te creo. Me quedé mirando ese mensaje por mucho tiempo. 3 palabras. Sin drama de puntuación, sin emoticón, sin párrafo, solo 3 palabras de una joven de 22 años que había visto a su padre ser atrapado y a su madre ser superada, y que había elegido discretamente ponerse del lado de la persona que tenía los recibos.
Le respondí, tu matrícula está cubierta. Cada centavo. Te amo. Ella se mudó con una compañera de cuarto cerca del campus ese junio. Fuera del plan de teléfono de Lorraine. Fuera del seguro de Vince. Valiéndose por sí misma. Viene a Knoxville una vez al mes para cenar. Vamos a Calhoun's, el mismo restaurante junto al río donde solía comer mi padre. Ella pide el bagre. Yo pido lo que esté en oferta especial. No hablamos de Lorraine a menos que Brin lo mencione, lo cual rara vez hace. Kate me llamó unas semanas después de la reunión. 14 palabras, lo que para Kate era un discurso, escuché que salió bien. A tu papá le habría hecho gracia todo esto. Ese sábado, un día caluroso al mediodía, conduje hasta la unidad de almacenamiento donde había trasladado lo último de las cosas de Warren. Encontré una caja que aún no había abierto. Adentro estaba su etiquetadora, una lata de cera en pasta y una nota con su letra en un bloc de notas adhesivo amarillo. Decía, Amber, estante superior detrás de las brocas de la fresadora. No sé cuándo lo escribió o qué quiso decir con ello, pero lo conservé. Lo pegué en mi refrigerador con un imán de una pizzería que cerró en el 2019. Esa noche me senté en mi porche trasero con una taza de té de manzanilla, y por una vez, dejé que se enfriara antes de beberlo. Los cornejos en el jardín de mi vecino todavía conservaban sus flores. En algún lugar calle abajo alguien estaba cocinando a la parrilla y el humo flotaba sobre la cerca y se mezclaba con el aire cálido y por unos minutos, todo olía a verano y a la buena tarde de alguien más. Mi teléfono estaba adentro. No lo revisé. No necesitaba hacerlo. ¿Creen que esto fue intenso? La siguiente historia les espera en su pantalla. Digamos que la reunión familiar fue la parte fácil. Hagan clic. Creo que querrán escuchar lo que sucede cuando llegan las verdaderas sorpresas.